Maegas y vamos a hablar acerca de las secuencias de resonancia magnética cerebral. Para empezar un poco con esto, vamos a acordarnos solo la parte muy básica de resonancia en la parte física. Bueno, la resonancia magnética se basa en la actividad electromagnética de los núcleos atómicos. Los núcleos atómicos, acordémonos que están formados por protones y neutrones y ambos tienen los espines. Acordémonos que en nuestro cuerpo la mayoría de átomos que tenemos son átomos de hidrógeno, por lo que este es el principal elemento que nos va a servir para este estudio. Entonces, cada átomo de hidrógeno va a girar sobre su propio eje, sobre un spin, que va a inducir el campo magnético. Entonces, lo que va a suceder es que los núcleos van a girar en su propio eje, como les dije, y inicialmente van a tener un movimiento que va a ser en varios ángulos, pero cuando ya están expuestos a un campo magnético, lo que va a suceder es que estos se van a alinear con el campo magnético. Vamos a tener dos conceptos importantes que constituyen el tiempo de repetición y el tiempo de eco. El tiempo de repetición es el tiempo de aplicación de un pulso de excitación hasta que se produce la aplicación del siguiente pulso. Esto lo que nos demuestra es cuánta magnetización longitudinal se recupera en cada pulso y se mide en milisegundos. Mientras que el tiempo de eco es el tiempo entre la aplicación de un pulso de excitación de radiofrecuencia y el pico de señal que se produce por la bobina, es decir, el eco que se produce. Únicamente estos conceptos muy básicos para ver las secuencias. No me voy a meter en la parte física porque este tema creo que los tecnólogos dominan mucho. Bueno, vamos a ver lo que es las imágenes ponderadas en T1 y ponderadas en T2. Entonces, las imágenes ponderadas en T1, la principal diferencia entre estas dos va a ser la intensidad que se presenta a nivel de lo que es el líquido cefalorraquídeo. En imágenes ponderadas en T1 vamos a ver sobre todo el líquido cefalorraquídeo hipointenso, mientras que en el T2 hiperintenso. Tenemos otro tipo de intensidades dependiendo de lo que queramos ver. Acordémonos, hipointenso igual la presencia de aire, la cortical de los huesos. Por ejemplo, comparando con el hiperintenso, que más bien sería la presencia de la grasa, algunos productos de la metahemoglobina, y densidades intermedias, puede ser también la presencia de material proteináceo en imágenes ponderadas en T1. Mientras que en imágenes ponderadas en T2, acordémonos que el líquido cefalorraquídeo, como les dije, va a ser hiperintenso, que va a ser la principal diferencia, ya les voy a mostrar en imagen, pero también existen otras intensidades como igualmente el aire lo seguimos viendo negro, igual la cortical de los huesos, y densidades intermedias, igual donde podemos ver los ligamentos o tendones, entre otras cosas. Pero bueno, ahorita vamos a entrar en la parte cerebral. Entonces, para comparar la imagen ponderada en T1 con en T2, acordemos que la imagen ponderada en T1 tiene tiempo de repetición y tiempo de eco cortos. Entonces, bueno, esta nos va a servir, va a ser una secuencia anatómica que nos va a servir, sobre todo vamos a ver la diferenciación de sustancia gris-blanca y la principal diferencia con el T2 va a ser, como les dije, el líquido cefalorraquídeo que va a ser hipointenso. Mientras que la imagen ponderada en T2 se caracteriza porque tiene tiempo de repetición y el tiempo de eco largos, y vamos a ver como una inversión a nivel de lo que es la diferenciación de sustancia gris-blanca. La sustancia blanca la vamos a ver más oscurita que la sustancia gris. Y la principal característica, el líquido cefalorraquídeo que va a ser hiperintenso. Entonces vamos a hablar un poco más de estas. Entonces, en la imagen ponderada en T1, las sustancias que podemos ver hiperintensas son, por ejemplo, la grasa, metahemoglobina, melanina, que ya les hablé un poquito. La utilidad de esta secuencia, sobre todo, es el detalle anatómico. Y bueno, esta se la realiza siempre en un estudio de resonancia magnética cerebral. En imagen ponderada en T2, como les dije, las sustancias que vamos a ver hiperintensas va a ser sobre todo la grasa y el líquido cefalorraquídeo. Este igual nos va a permitir tener un detalle anatómico y sobre todo podemos valorar lesiones que están cerca de los lugares donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo a nivel de los ventrículos laterales. Esta secuencia igualmente se la realiza siempre. Hay una secuencia intermedia entre T1 y T2 que constituye la densidad protónica. Esta se caracteriza porque tiene un tiempo de repetición largo y un tiempo de eco corto. Dentro de lo que es la parte cerebral, una de las principales aplicaciones es cuando tenemos patologías como la neurocisticercosis. Esta secuencia ha sido más bien reemplazada a nivel cerebral por la secuencia FLAIR.
de T2 que ya vamos a ver. Pero sin embargo, dentro de valoración de otras partes del cuerpo sigue siendo utilizada principalmente a nivel de músculo esquelético. Entonces ahora vamos a ver algunas secuencias dentro de lo que constituye la imagen ponderada en T1. Aquí vemos un corte sagital, es una resonancia magnética en T1, donde lo que nos llama la atención a nivel de este cerebro es la presencia de esta imagen hiperintensa que constituye un lipoma a nivel cuadrigeminal. Si es que nosotros le ponemos supresión grasa, lo que hacemos para ver esto es fijarnos en la grasa que se suprime a nivel de la diploide y comparamos con la grasa de la lesión. Si vemos que aquí era hiperintensa y aquí está hipointensa. Entonces vemos que se está suprimiendo y es una forma de comprobar que es una lesión grasa. Entonces esta secuencia nos va justamente a servir para ver sobre todo grasa intracelular y se realiza sobre todo en sospecha de lipomas, teratomas o quistes dermoides. Acá tenemos otro corte sagital de resonancia magnética en T1, solo para mostrarles y comparar con una resonancia magnética en T1 contrastada. Lo que debemos fijarnos sobre todo en la presencia de contraste es a nivel de los senos venosos y en general a nivel vascular. A veces puede que no se vea bien estos, entonces otra manera de reconocer esta secuencia es fijándonos a nivel de la mucosa de los cornetes, que igual va a estar hiperintensa si comparamos con el T1 normal. Entonces la utilidad de esta secuencia en T1 contrastada es ver inflamación y también estructuras vasculares. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos dos cortes coronales de resonancia magnética en T1 con contraste, donde podemos observar esta imagen hiperintensa que se encuentra a nivel infratentorial izquierdo, que es lo que nos llama la atención, constituye una alteración a nivel, un meningioma a nivel de la dural. Entonces, van a haber algunas situaciones especiales donde podemos utilizar contraste, también aparte de la inflamación y valorar estructuras vasculares, por ejemplo, en el caso de una valoración temprana de tumores posquirúrgicos, sobre todo para ver fibrosis o zonas de infarto. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso tenemos un corte axial de resonancia magnética en T1, donde lo que nos llama la atención son estas imágenes hiperintensas que se encuentran a nivel de la zona de la protuberancia, a nivel de donde están haciendo el facial. Estas constituyen lipomas intracraneales, entonces aquí haríamos una imagen de supresión grasa, donde justamente nos vamos a fijar nuevamente en la grasa externa y comparamos con la grasa de la lesión y vemos que se suprime, por eso decimos que es una lesión grasa. Entonces la utilidad de esta secuencia, sobre todo para valorar aparte de lipomas, podemos ver retinoblastomas y también metástasis de melanomas. Ahora vamos a ir con las secuencias dentro de lo que es la imagen ponderada en T2. Tenemos la secuencia FLAIR. Esta es una de las secuencias mejoradas que más se utiliza dentro de las imágenes de T2 y la principal diferencia con un T2 es que si nos acordamos en el T2 nosotros veíamos el líquido hiperintenso y la sustancia gris-blanca va a ser como invertida. Aquí va a ser exactamente lo mismo, sin embargo el líquido cefalorraquídeo lo vamos a ver hipointenso. De ahí, dentro de la utilidad, igual es para tener detalle anatómico, pero este especialmente nos sirve para ver lesiones que estén cerca de lugares donde hay líquido cefalorraquídeo. Esta se realiza igual siempre dentro de un estudio de resonancia magnética cerebral y dentro de los principales usos, sobre todo cuando sospechamos en pacientes que nos vengan con sospecha de hemorragia subaracnoidea, de esclerosis múltiple, y ya les voy a hablar un poco, podemos añadir contraste para observar casos de meningitis. Ya vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor. Aquí tenemos un corte axial de resonancia magnética en FLAIR, donde podemos ver esta imagen hiperintensa que se encuentra a nivel subaracnoideo, constituye una hemorragia subaracnoidea a nivel frontal izquierdo. Acá tenemos otro corte axial donde vemos igual esta imagen hiperintensa que llama la atención. Igual constituye otra hemorragia subaracnoidea. Vemos que el FLAIR es muy buena para esto. En este caso tenemos un paciente donde vemos un corte axial, es una secuencia FLAIR y bueno, no vemos mayor cosa que nos llame la atención. Hay unas imágenes un poquito más hiperintensas, pero vamos a ver que si nosotros al FLAIR le ponemos contraste, vemos cómo realzan a nivel de los surcos, se ven unas zonas hiperintensas. Este constituye un caso de meningitis. Por eso, ante la sospecha de meningitis, es importante, además de hacer el FLAIR, ponerle contraste.
Tenemos otro ejemplo, aquí tenemos un corte sagital, donde podemos ver estas imágenes hiperintensas que constituyen placas desmielinizantes periventriculares que se extienden radialmente a lo largo del cuerpo de los ventrículos laterales. Esto se les conoce como los dedos de Dawson en la esclerosis múltiple. Entonces vemos que el FLAIR también es muy buena para ver esta patología. Acá tenemos un corte axial con las mismas imágenes hiperintensas que constituyen la misma patología. Entonces, estos son ejemplos donde podemos utilizar secuencia FLAIR cuando sospechamos de estas enfermedades y sobre todo acordémonos de meningitis, la podemos poner contraste. Ahora vamos a ver más imágenes acerca del FLAIR donde podemos poner contraste. Aquí para comparar, este es un corte sagital de FLAIR donde vamos a ver aquí igualmente, vamos a ver la hipófisis, tenemos el infundíbulo, tenemos la zona de los plexos coroideos y bueno, la pituitaria. Si nosotros al FLAIR le ponemos contraste, vemos que hay un realce. Vamos a darnos cuenta porque si comparamos igual la mucosa nasal, igual la mucosa de los coronetes vemos un poco más hiperintensa, igual que en la zona de la hipófisis, del infundíbulo, de los plexos coroideos y de la pituitaria. Acá tenemos dos ejemplos para comparar cómo se ve en corte coronal el realce a nivel paquimeningio en una T1 con contraste versus el realce paquimeningio de un FLAIR con contraste, que igual constituyen un caso de meningitis, pero vemos que a nivel del FLAIR con contraste hay un mejor detalle anatómico incluso si comparamos con el T1 con contraste. Acá tenemos otro caso, bueno, en este caso tenemos una secuencia T1 y es para comparar con el FLAIR con contraste. A veces en el T1 podemos no ver ciertas patologías como en el caso de la meningitis y si le ponemos el FLAIR con contraste vemos las imágenes hiperintensas que dan este diagnóstico. Entonces, en el FLAIR con contraste vamos a realizar, sobre todo cuando sospechamos principalmente patologías como meningitis, bueno, carcinomatosis también, infecciones y también hipotensión intracraneal. Ahora vamos a pasar a lo que es la supresión grasa en imágenes ponderadas en T2. Bueno, la principal utilidad dentro de lo que es la supresión grasa es justamente suprimir la grasa a nivel de músculos extraoculares, sobre todo valorando lesiones que se encuentren en estas regiones. De ahí tenemos otra secuencia que es el T2 asterisco o icogradiente, donde lo que vamos a ver principalmente es imágenes de hemoderivados o también de calcio. Aquí una de las principales patologías que vamos a ver, si vemos, aquí tenemos un corte axial de un T2 estrella, donde observamos estas imágenes hipointensas que si vemos son de localización periférica, que constituye un caso de una angiopatía mieloide. Acordémonos que la angiopatía mieloide es muy frecuente, sobre todo en adultos mayores. Si comparamos con otra patología frecuente igual, vemos que en cambio estas imágenes hipointensas que veíamos en este caso, ahora se encuentran más bien a nivel central, a nivel de los ganglios de la base, y constituye en cambio una hemorragia hipertensiva. Solo para tener en cuenta que estas son secuencias que tal vez si es que veríamos el mismo caso en una secuencia T2, puede que no veamos estas imágenes. Ya les voy a mostrar otro ejemplo. Generalmente, bueno, esta secuencia se compara con la susceptibilidad magnética que ya les voy a indicar. Bueno, es muy parecida, sin embargo, esta es más rápida, pero es menos sensible. Ahora vamos a ver la susceptibilidad magnética. Este igual nos va a servir para ver hemoderivados y calcio. En este caso tenemos un corte axial y lo que nos llama la atención, esta imagen hipointensa, esta imagen negrita, que se encuentra a nivel frontal izquierdo. Y bueno, una forma de distinguir entre lo que es calcio y lo que es hemoderivados es haciendo una secuencia FACE. Esto solo tiene algunos equipos y hay que, dependiendo de la marca, nos vamos a dar cuenta de qué tipo de lesión también es. Por ejemplo, en este caso vemos esta imagen hipointensa, si vemos en el FACE va a ser hiperintensa. Normalmente en Siemens la hiperintensidad va a constituir hemorragia y si es que es del equipo Philips normalmente va a ser calcio. Otra forma de ver qué lesiones si es de hemoderivado o calcio es fijándonos a nivel de los plexos coroideos. Por ejemplo, aquí este plexo coroideo vemos que está hipointenso, entonces constituye calcio, por lo tanto esto va a ser sangre. Acá tenemos otro ejemplo. Bueno, aquí tenemos una secuencia de FLAIR solo para comparar
con la susceptibilidad magnética, si vemos es el mismo paciente y vemos cómo se ve mucho más clara la patología en esta secuencia, estas imágenes hipointensas que, bueno, constituye la presencia de una cavernomatosis múltiple. Acá para dar el mismo ejemplo que vimos en la anterior secuencia, si nos acordamos, tenemos un corte axial, aquí tenemos en T2. Básicamente, bueno, aquí casi no vemos mayor cosa, pero si hacemos la susceptibilidad magnética, vemos estas imágenes hipointensas que sobre todo están de distribución periférica, igual constituyen un caso de angiopatía mieloide. Pero sobre todo para darnos cuenta que muchas veces en secuencias básicas no vamos a lograr ver la patología. Acá otro ejemplo, igual vimos en la secuencia anterior, si vemos estas imágenes hipointensas negritas que se encuentran en la parte central, constituyen un caso de una hemorragia hipertensiva. También tenemos otras secuencias como en la difusión, donde, bueno, esta se basa sobre todo en el movimiento de las moléculas de agua en un voxel y va a haber una disminución del movimiento de estas, sobre todo cuando hay casos de hipercelularidad o de infección. Entonces esto lo que vamos a valorar es como la presencia de restricción del movimiento de estas moléculas. Entonces tenemos la difusión, en esta imagen lo que vamos a ver es la zona que se da un color blanco, digamos, es la zona donde se va a producir restricción. Para poder decir que hay restricción siempre hay que comparar con el ADC, que más bien es un complemento y va a ser del color contrario. Si nosotros veríamos, en cambio, presencia de color blanco y color blanco, también se lo conoce como un efecto T2. Bueno, generalmente las imágenes de restricción y, bueno, esta secuencia se utiliza sobre todo en casos de sospecha de isquemia, de tumores de infecciones. Otra de las secuencias que tenemos que tener en cuenta es la tractografía. Acordémonos que la tractografía nos va a servir sobre todo para ver los tractos de sustancia blanca. Vamos a tener tres tipos de colores. Tenemos los colores rojos que van a conectar los tractos que comunican ambos hemisferios cerebrales como a nivel del cuerpo calloso. Tenemos de color azul que va a delimitar los haces piramidales de arriba a abajo y el color verde que va a delimitar tractos de anterior a posterior. Entonces, este sobre todo nos va a permitir valorar cuando nosotros nos llega un paciente con un tumor para delimitar si es intraaxial o extraaxial. Cuando un tumor es extraaxial, generalmente va a desplazar los tractos. Entonces vamos a ver los colores que van a estar desplazados. Sin embargo, cuando un tumor es intraaxial, se va a ver un corte de los tractos. Otra de las patologías principales que podemos valorar con tractografía es cuando nos llega un paciente con trauma cráneoencefálico. Tenemos secuencias sensibles al flujo, como la angioresonancia, donde nos va a servir para valorar la parte arterial. Entonces tenemos patologías como trombosis arterial, aneurismas, también hipervascularidad en el caso de lesiones tumorales. La otra es la venografía, que en cambio vamos a valorar lo que son senos venosos y en general la parte venosa, sobre todo en casos de trombosis venosa cerebral. Y estudios dinámicos donde podemos encontrar tanto la valoración de senos venosos y venas y la parte arterial también. Aquí sobre todo esta secuencia se hace cuando hay sospecha de malformaciones arteriovenosas. Hay otros estudios como el estudio del líquido cefalorraquídeo, que este nos va a servir sobre todo para valorar justamente el flujo de líquido cefalorraquídeo en patologías como por ejemplo estenosis del acueducto, hidrocefalia, entre otras. Otras secuencias tenemos la espectroscopía. Esta nos va a permitir valorar los metabolitos del tumor y poder así determinar si es que tal vez un tumor es benigno o maligno. Entonces tenemos que tener en cuenta los principales metabolitos como el N-acetilaspartato, que esta va a ser la curva normal de una lesión, digamos, benigna. Vamos a tener alto el N-acetilaspartato, la creatina que va a ser la más constante y la colina va a ser la más baja. Estos generalmente se miden en partes por millón y bueno, esta secuencia en general se utiliza para valorar sobre todo tumores, pero también infartos y enfermedades desmielinizantes. Solo para comparar con una espectroscopía patológica, en este caso de este tumor, podemos ver cómo se invierte la curva y vemos que la colina es la más alta y el N-acetilaspartato es el más bajo, un indicativo de malignidad.
Otra secuencia es la resonancia magnética funcional, también conocida como VOLT, que esta mide la cantidad de oxígeno que llega a la región evaluada. Entonces, sobre todo, esta nos sirve para valoración de áreas elocuentes que constituyen el área visual, la área motora, el área verbal y el área de memoria. Para esta secuencia generalmente se utiliza, vamos a necesitar de un neuropsicólogo que nos va a permitir realizar el examen y mientras se le da la orden al paciente de que haga cierta actividad, se van a producir, se va a dar una señal a nivel del área que se está utilizando. Generalmente esto se utiliza en pacientes prequirúrgicos, pacientes con epilepsia o en investigación de nuevas redes neuronales. De ahí tenemos la resonancia magnética de perfusión. En esta vamos a ver flujo sanguíneo. Aquí hay que tener en cuenta que se utiliza contraste. Por ejemplo, aquí tenemos una secuencia entre dos. Vemos la lesión hiperintensa, la lesión tumoral. Y si comparamos con la perfusión, vemos que hay un aumento de perfusión en la zona del tumor. Entonces, esta nos va a servir no solo para neoplasia, sino también para evaluar infartos y enfermedades neurodegenerativas. Una de las principales diferencias del anterior es con esta, el arterial spin labeling, donde aquí en cambio no se utiliza contraste. Aquí igualmente vamos a medir el flujo sanguíneo y, por ejemplo, aquí tenemos una secuencia de difusión donde vemos restricción en esta zona, comparando con el arterial spin labeling, donde vemos que hay una disminución de la perfusión en la misma zona de la lesión, comparando con el otro lado. Tenemos otra secuencia, que es el balance, que sobre todo lo que va a suceder es que hay como una disminución de la señal de todas las estructuras en general, se vuelven más intensas, para valoración sobre todo de pares craneales y las lesiones que puedan estar aledañas a esta. Otras secuencias constituyen el WER y el DIR, que sobre todo nos sirven para valorar sustancia blanca. Si vemos en general, esta sobre todo va a permitirnos valorar una patología que constituye la esclerosis múltiple, al igual que el DIR. Aquí tenemos una secuencia en FLAIR y si comparamos con el DIR vemos que se ven estas imágenes hiperintensas que se encuentran a nivel de la cortical, que bueno, son zonas patológicas de una esclerosis múltiple, entonces esta secuencia es una de las que nos permite valorar esta enfermedad. Entonces, bueno, resumiendo, vamos a ver que dentro de las imágenes ponderadas en T1, la supresión grasa sobre todo nos va a servir para ver justamente lesiones grasas como lipomas. Dentro de lo que es T1 con contraste, vamos a ver sobre todo lesiones vasculares y tumores postquirúrgicos. El contraste con supresión grasa igual nos va a permitir valorar lesiones grasas. Ahora vamos a pasar a la imagen ponderada en T2. En la secuencia FLAIR, sobre todo, bueno, en imagen ponderada en T2, sobre todo vamos a valorar tumores, pero en FLAIR, sobre todo, la hemorragia subaracnoidea o casos de esclerosis múltiple. Si al FLAIR le ponemos contraste, sobre todo pensando en casos de meningitis o, por ejemplo, una hipotensión intracraneal. La supresión grasa, sobre todo para valorar lesiones orbitarias. El T2 asterisco, sobre todo para valorar, igual diferenciar entre microhemorragias y calcio, sospechando sobre todo en angiopatía mieloide y también en hemorragia hipertensiva, al igual que la susceptibilidad magnética. En el caso de difusión, tenemos la imagen ponderada en difusión y el complemento que sería el ADC, sobre todo para valorar casos de infartos de tumores de infecciones. La tractografía, sobre todo pensando en procesos tumorales, para diferenciar si es intraextraxial y también traumáticos. De ahí, en secuencias sensibles al flujo, tenemos la angioresonancia, sobre todo para valorar aneurismas, trombosis o hipervascularidad en tumores. También la venografía en resonancia para valorar casos de trombosis venosa. En caso de estudios dinámicos donde mezclamos, vamos a ver tanto venas como arterias, sobre todo para valorar la presencia de malformaciones arteriovenosas. En el caso de estudios de líquido cefalorraquídeo, básicamente para ver el flujo de líquido cefalorraquídeo. Y otras secuencias, la espectroscopía nos va a servir sobre todo para valorar tumores e infarto. La resonancia magnética funcional para ver las áreas elocuentes. La resonancia magnética de perfusión, sobre todo para valorar la perfusión a nivel de tumores o zonas de infarto.
Al igual que el arterial spin labeling, acordémonos la diferencia principal entre estas dos es que la perfusión lleva contraste y el arterial spin labeling no lleva contraste. El balance para ver pares craneales, el WAIR y tanto como el DIR para ver, por ejemplo, una de las principales patologías, la esclerosis múltiple. Entonces, tengamos en cuenta que los protocolos en los diferentes libros, bueno, nos van a dar las diferentes secuencias que nos van a ayudar y a hallar un poco. Sin embargo, tenemos que tener un conocimiento de estas secuencias para el momento que nos llegue un paciente, decidir qué tipo de secuencia extra, digamos, le vamos a realizar. Acordémonos que, por ejemplo, en neonatos no se utiliza el FLAIR porque el neonato, el proceso de mielinización es muy diferente, entonces un cerebro de un neonato se parece mucho a una secuencia FLAIR. En el caso de stroke, sobre todo acordémonos que nos sirve mucho las secuencias de difusión y las de perfusión también. En los casos tumorales, acordémonos que nos va a servir mucho igual las secuencias de difusión, aparte de del FLAIR y del T2, y también las de perfusión, la espectroscopía y la tractografía. Tenemos protocolos tanto para trauma, entre otros. Entonces, como conclusiones, hay que tener en cuenta que las distintas secuencias cerebrales nos permiten una adecuada valoración de las patologías neurológicas. Es importante los datos y la sospecha clínica que nos van a guiar a una valoración radiológica. Se deben comprender las estructuras identificadas y el comportamiento de la secuencia cerebral para realizar el diagnóstico más óptimo en cada patología. Y eso es todo, muchas gracias.